Nos encontramos ya ante el segundo programa de Lea Lab. Bueno, tenemos que decir dos cuestiones importantes. Primero, que ya tenemos un canal estupendo de YouTube al que tenemos que agradecer ya al Correo TV que esté en funcionamiento. Por otra parte, tenemos nuestras redes sociales activas para que bueno, nos mandéis comentarios y bueno, queráis pues eso, hacernos llegar cualquier sugerencia de las cosas que veáis, de cualquier recomendación que os interese que se aporte en este programa. Así que por ahí vamos y avanzando con buen pie. Ahora, pues en lo que respecta a este programa, pues queremos explorar no solamente la visión de los autores, sino también la de los lectores. Y que sea de una forma pues lo más crítica posible. Necesitamos también cierta perspectiva de actualidad y además creemos que es interesante que haya colaboraciones habituales de este tipo de lectores críticos y que les interese pues promocionar o promover las lecturas que están realizando actualmente. Entonces aquí tenemos a nuestro lado a El Gorende y bueno, a él le gusta creo que definirse como un artista multidisciplinar y pongamos entre comillas omnifriki. Desde luego, una de sus grandes actividades o pasiones es promover las demos de juegos de mesa, entre ellos en lugares como la Hobbycon, que es un evento de referencia aquí en Galicia. Con lo cual, pues empezaremos con él y haremos algunas preguntas relacionadas con sus pasiones, sus ideas y los juegos pues de rol narrativo que también van muy unidos a lo que Lea Lab también quiere promover. Y bueno, esta sería esta primera parte. ¿Recuerdas cuál fue tu primera lectura? Recuerdo que cuando era muy pequeño siempre estaba con cómics y siempre estaba diciéndole a mis padres, por favor, léeme este cómic, y como era muy pesado y estaban hartos de leerme con los cómics, al final me dijeron, mira, estamos hartos, aprende a leer y los lees tú directamente. Y de hecho aprendí a leer con 3 años y desde entonces sigo leyendo cómics. ¿Cuál es tu género literario preferido? Hace muchos años me gustaba mucho la fantasía épica medieval. Pero a partir de los libros de Dragonlance me pegué tal empacho con todas las sagas de Dragonlance que he estado 20 años sin leer nada de fantasía medieval hasta ahora que estoy con En la sombra del viento y Juego de Tronos, que he retomado un poco. Pero lo que sigo leyendo casi siempre es terror y ciencia ficción, que son los géneros que más me gustan. ¿Cómo consideras que está actualmente la ciencia ficción en España? En general, lo que se suele denominar novela de género, que es básicamente terror, ciencia ficción y fantasía, tiene muy buenos autores en España y se dan bastantes premios y hay bastante movimiento. Y yo creo que tanto a nivel de autores como a nivel de lectores sí que hay bastante. Quizás es un mercado un poco nicho y los grandes bestsellers no van tanto por ahí, pero sí que hay un sector muy importante de gente muy fan que sigue mucho a estos autores, que están muy cercanos y que hay bastantes sitios en los que hay convenciones y se reúnen. ¿Cuál sería el mejor autor que has leído últimamente? Últimamente me ha gustado mucho un autor que se llama Ken Liu. Tiene un recopilatorio que se llama El Zoo de Papel. Son relatos que algunos son de fantasía, otros tocan un poco el terror, la mayoría son de ciencia ficción, algunos son de steampunk y, por ejemplo, uno de los suyos se ha incluido en la recopilación de Netflix de Love, Death and Robots y es muy interesante. Es un autor que, a pesar de ser una temática no muy para todos los públicos, realmente los relatos son de los que te llegan, te emocionan y son muy recomendables para todo tipo de público. ¿Qué tipologías hay de rol narrativo? De rol como tal, como lo que es el juego de rol, hay de todo tipo. Quiero decir, aunque los clásicos sean pues RuneQuest o Señor de los Anillos y van más enfocados a fantasía medieval épica, a través de los años, al final es como los géneros en novela. Tú igual que quieres disfrutar del arte y tener una experiencia inmersiva con una película o con una serie, igual también lo quieres con un libro. Y de la misma forma que tú lees un libro, que es algo pasivo, que tú estás recibiendo el arte que ha creado tu autor, tú quieres ser partícipe de eso, ser algo más activo y por tanto participar de ese tipo de géneros. Y aunque inicialmente fuera más enfocado a cosas más épicas, tipo fantasía y dragones y mazmorras y ser más heroico, al final hay muchos tipos de rol que son más narrativos, más de interacción, no tanto de matar como pueden ser los videojuegos, sino más eso de interpretación como pueden ser los de vampiro, más de investigación tipo Cthulhu y una serie de géneros que al final abarcan absolutamente todo lo que puedas tener en otras artes, como es la literatura, las series o el cine, lo vas a tener también en rol. ¿Recomendarías algún evento de referencia aquí en Galicia?
En Galicia, como en todas partes, se hacen más presentaciones de libros de las que parecen. Hay muchas, tanto librerías como centros sociales y asociaciones que hacen clubs de lectura, presentan libros, invitan a los autores y hay bastante movimiento porque sí que hay bastantes autores de género. A mayores yo lo que más conozco es el tema de juegos de mesa y en Coruña tenemos dentro de poco Las Gigas, que tiene ese nombre por Gary Gigas, que fue el creador del primer juego de rol, Dragones y Mazmorras, en el cual se hacen presentaciones, se juega rol y también se juega juegos de mesa. Y luego, aparte de Expotaku, que es el evento especialmente centrado en lo que es cultura de Japón, manga, anime, ovas y demás, mucho cosplay, tenemos lo que es las Hobbycon, en las que yo llevo todo el tema de juegos de mesa y en las que hay un poco de todos los tipos de hobbies y se hacen charlas, se hacen presentaciones, hay mucho merchandising y bueno, también se hacen presentaciones de juegos de mesa y algún que otro autor también de literatura. Sabemos que eres un apasionado de Lovecraft y su mundo oscuro, en especial de Cthulhu. ¿Qué nos podrías contar de él? Sí, efectivamente, Lovecraft es de mis autores favoritos. Me gusta toda la forma que tiene de plasmar el horror cósmico. Es un autor que ha influido muchísimo en todos los autores posteriores. Él escribió en los años 20. Todo su círculo de tanto Derleth como Robert Bloch, el creador de Psicosis, han seguido creando cosas hasta ahora y han influido en autores actuales como Thomas Ligotti, que a mí me gusta muchísimo, e incluso en series como la de True Detective 1, que tiene muchas referencias a él. Y especialmente es conocido por haber creado a este dios primigenio que vive en el agua, que se llama Cthulhu, y toda la cosmogonía de mitos de Cthulhu, que ha influido mucho en autores actuales. ¿Y qué libros de ciencia ficción escritos por mujeres nos recomendarías? Vale, hay más autoras de las que parece que hacen ciencia ficción. Una muy interesante es Connie Willis, que la traduce un amigo, Pedro Jorge Romero, que es de Santiago. Tiene varias novelas que están muy bien. Tránsito, por ejemplo, que es sobre experiencias cercanas a la muerte. A propósito del perro, tiene una serie de novelas de la Universidad de Oxford que tratan de viajes en el tiempo. Pero a mí me resulta un poco lenta. Entonces voy a hablar de tres autoras con tres libros que me gustan mucho y me parecen muy interesantes. La primera es Ursula K. Le Guin. Es una autora que ha ganado multitud de premios Hugo, Nebula y Locus. Murió en enero del año pasado. Voy a comentar una que se llama Los Desposeídos, una utopía en la cual hay un planeta en el que hay un gobierno anarquista filosófico y uno de ellos, de las personas que viven en este planeta, quieren inventar el Ansible, un sistema de comunicación que permitiría comunicarse más rápido que la velocidad de la luz a través de todo el universo. Este sistema es uno que otros autores han implementado en sus novelas posteriormente, como por ejemplo en El Juego de Ender, Orson Scott Card y otros muchos autores lo introducen, y la forma de escribir de Ursula K. Le Guin es una forma de escribir que te incita a pensar las cosas. Es como muy filosófico y después de leer el libro te ayuda a recapacitar sobre muchas de las cosas que se narran en la novela. Por ejemplo, después de morir la autora, un autor de Ferrolterra, que se llama Ángel Luis Sucasas, hizo un artículo para Sácata. Esta es la portada de Los Desposeídos, de Ursula K. Le Guin, y una de las cosas, por ejemplo, que comenta Ángel Luis Sucasas, es un párrafo de Los Desposeídos, en el cual, por ejemplo, dice: pero la mayoría de las mujeres, la única relación con un hombre es tener, poseer o ser poseída. ¿Piensas que en eso son distintas de los hombres? Lo sé. Lo que un hombre quiere es libertad. Lo que quiere una mujer es propiedad. Solo te dejará partir si te puede canjear por otra cosa. Todas las mujeres son propietarias. Es abominable decir una cosa semejante de la mitad del género humano, dijo Shelley, preguntándose si el hombre tendría razón. De hecho, en esta novela, como en otras como puede ser Babel 17, como puede ser La historia de tu vida de Ted Chiang, en la que se basa la película de Arrival, tratan, en Basic Town de China Mielville también trata esto, de cómo el lenguaje nos cambia la forma de pensar y ver el mundo, que es algo que se usa también en el coaching PNL, neurolingüístico, en el cual como la forma de decir las cosas cambia la forma de ver el mundo e incluso cómo interactuamos con él. En este, por ejemplo, en esta novela, lo que intentan decir es que cuando decimos que poseemos algo, cuando decimos su, parece que es una forma inadecuada de tratar las cosas porque no estamos compartiéndolo con los demás, por ejemplo. Esta novela es del 71, ¿vale? Voy a hablar de otras más modernas.
Supongo que conocerás El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Es una novela del 85, de la cual HBO ha creado una serie que se va a estrenar este año la tercera temporada, y es del 85. En este sentido de distopía, en la cual las mujeres están ninguneadas exageradamente y se ve como muy real, de hecho Margaret Atwood se basó todo en cosas que realmente habían sucedido en la vida real para escribir esta novela, ha habido dos novelas más modernas que siguen este tipo de temas, ¿vale? La primera de la que voy a hablar es El poder, de Naomi Alderman. Es una novela del 2017 en el cual se trata qué pasaría si las mujeres tuvieran poder real. En este caso, transmiten la electricidad y cuando intentas acercar a ellas te pueden incluso quemar, ¿vale? Entonces, es una forma de ver, de dar la vuelta a la tortilla a qué pasaría si realmente todas estas barbaridades que se hacen contra las mujeres, impidiéndolas reunirse, hablar, ser libres, se fuera al revés y fuéramos los hombres los que tenemos que estar bajo el manto de una mujer para poder salir, comunicarnos, hablar, reunirnos. ¿Y qué pasaría si realmente este poder lo tuvieran ellas de forma física? ¿Cómo cambiaría todo? Y también los problemas que causaría si ese poder se abusara de ello, ¿vale? Y es una alegoría de todo el abuso del poder, de forma que la ciencia ficción no solo nos hace imaginar otros mundos, sino recapacitar sobre este mismo en el que estamos. En el tercer libro del que voy a hablar, también escrito por una mujer, es Voz, de Cristina Dalche, que curiosamente el título original es Vox, y en el cual las mujeres tienen un número límite de palabras cada día. Tienen 100 palabras, a partir de 100 palabras tienen una pulsera y les empieza a dar un dolor atroz que hacen que las incapacita totalmente. Entonces, claro, esta forma de no poder comunicarse les impide poder relacionarse entre ellas, poder hablar, poder comunicarse, y cómo cambia todo y cómo no puedes realmente reunir, no puedes compartir conocimiento, no puedes trabajar, no puedes hacer prácticamente nada, simplemente por este poder de la comunicación, que es lo que realmente nos hace humanos. Y después de escuchar a nuestro lector Gorende, quería para finalizar recomendar una antología benéfica, que son de relatos de rol. El antólogo es David Loren Bielsa, que por si no lo conocéis podéis visitar su página en Facebook, Los mundos del emperador, donde encontraréis sus novelas Los mundos de Aurin y El incidente Creta. Esta antología de lo que os hablo han trabajado 23 autores y 3 ilustradores. Todos los beneficios van para el SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona. Es para la lucha contra el cáncer infantil. Gracias a todos por acompañarnos en este segundo Lealaf y os esperamos para el próximo. Nos vemos.